Hola, esta es una nueva clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con variables cuantitativas. Vamos a construir tablas de frecuencias e histogramas. Bien, vamos a empezar con un resumen. Hasta ahora hemos trabajado con conjuntos de datos numéricos extraídos de una muestra con el objetivo de estudiar una variable que denominamos cuantitativa. Para describir este conjunto de datos, hemos aprendido a resumirlos en uno, dos o más números, calculando algunas medidas, que son las medidas de posición y las medidas de dispersión. Las medidas de posición son de dos tipos, central y no central. En las medidas de posición central encontramos a la media muestral o promedio, a la mediana muestral y a la media alfa podada. Y dentro de las medidas de posición encontramos, de posición no central, encontramos a los percentiles. Luego, las medidas de dispersión son estas cuatro: el rango, la varianza muestral, el desvío muestral y la distancia intercuartil. Pero también podemos resumir esos datos a través de tablas de frecuencias y de gráficos estadísticos como son los histogramas, que se usan justamente para este tipo de variables. Entonces, vamos a empezar a trabajar con tablas de frecuencias. La idea es ir incorporando técnicas para poder tabular ese conjunto de datos que dijimos y después, representarlos gráficamente en histogramas. Los datos que se pueden obtener de una muestra a partir de cierta variable que definimos pueden ser muchos, lo cual hace que necesitemos de alguna manera organizar esos datos a través de tablas de frecuencia, que se pueden agrupar de acuerdo a intervalos o no, eso dependerá de la cantidad de datos y del tipo de variable, pero esencialmente una tabla de frecuencia exhibe los datos obtenidos y la cantidad de veces que apareció cada dato en la muestra, que es lo que llamamos frecuencia. Una tabla de frecuencias tiene dos columnas. La primera columna hace referencia a los datos, o sea, a la variable de estudio, y la segunda columna a la frecuencia, ¿no? A las veces que aparece el dato dentro de la muestra. Y a esta tabla de dos columnas se le pueden agregar más columnas que llamaremos columnas adicionales, que son las de frecuencia relativa, la de porcentaje, las de frecuencias acumuladas y la de escala densidad. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia. Esta tabla es el resultado de un estudio que se hizo a chicos de tercer grado de la escuela primaria, donde lo que se observaba era la cantidad de intentos que que les llevaba a leer bien un párrafo. Entonces acá lo que podemos ver es que los chicos que necesitaron un intento para leer bien el párrafo fueron 32. Los que necesitaron 2 intentos fueron 54, los que necesitaron 3 intentos fueron 22, los que necesitaron 4 fueron 8 y los que necesitaron 5 intentos fueron 4. Es decir, ¿cuántos alumnos fueron los que fueron estudiados? Bueno, habría que sumar todas estas frecuencias para saber el total, pero quedó dividido en estas cantidades. Entonces acá tendríamos una tabla de frecuencias de las básicas, digamos, el dato y las frecuencias. Por otro lado, una vez que están confeccionadas estas tablas, los datos se pueden representar en gráficos estadísticos que existen de varios tipos, y eso, la elección, digamos, del tipo de gráfico tiene que ver con los datos, por supuesto, con la variable, y también con lo que se quiera destacar de esa información que se va a representar. Nosotros vamos a trabajar en esta clase con gráficos que llamamos histogramas. Los mismos, o sea, en principio lo que tenemos que saber es que el gráfico, en este caso el histograma, exhibe la forma o la distribución de los datos dentro de la muestra. Y estos están confeccionados con barras rectangulares situadas en un sistema de ejes cartesianos, donde en el eje horizontal se representan los datos y la altura de cada barra es la frecuencia de cada dato que se proyecta en el eje vertical. Acá tengo un ejemplo, que justamente es el histograma, que se corresponde con esta tabla de frecuencias. Entonces vemos que hay
un eje horizontal donde estarían los datos, que en nuestro caso son los intentos para leer bien un párrafo, y en el eje vertical estaría la frecuencia. Esta variable en particular, que es la cantidad de intentos al leer un párrafo, es una variable discreta. Por lo tanto, en este caso, el histograma va a ubicar cada una de sus barras centradas en cada uno de los datos, o sea, en cada uno de los valores que toma la variable. Lo que podemos rescatar de los histogramas es que no hay espacio entre las barras, y bueno, y nos da de alguna manera una cierta información acerca de los datos que pudimos recolectar de una muestra, ¿no? Por ejemplo, vemos que la mayoría de los alumnos con 2 intentos pudo leer bien el párrafo, y vemos que la minoría, digamos, necesitó 5 intentos. Y a su vez podemos ver otras cuestiones, por ejemplo, que la cantidad de los que necesitaron, digamos, 2 intentos, serían un poco más del doble de los que necesitaron 3 intentos. Bueno, esas cuestiones se pueden visualizar a través del gráfico. Vamos a estudiar un ejemplo de variable discreta también. Supongamos que tenemos 2 muestras que representan las calificaciones obtenidas en un examen parcial tomado a 2 comisiones, A y B, de una misma materia de cierta universidad. Estamos en presencia, entonces, de una variable discreta. Acá tenemos, bueno, y las 2 muestras que arrojan esas calificaciones son de tamaño 20. Hay 20 elementos en cada una. Son 20 alumnos, digamos, que obtuvieron estas calificaciones. Entonces, vamos a empezar a estudiar estos conjuntos de datos. Antes de pasar a las tablas de frecuencias, lo que podemos llegar a hacer es calcular algunas medidas de posición central, que están acá. Ustedes pueden verificar estos resultados. Y lo que nos dicen estas medidas es que la media muestral o la calificación promedio en cada una de las comisiones es igual a 3,65. Y que la mediana en la comisión A es 3,5 y en la comisión B es 3. Recordemos que la mediana, en el caso de que la muestra sea de tamaño par, como son 20, en este caso se obtiene promediando el dato en la posición 10 y el dato en la posición 11. O sea que en la comisión A se promedia el 3, que está acá, en la posición 10, con el 4 en la posición 11. Y en la comisión B vemos que tanto en la posición 10 como en la posición 11 está el 3. Entonces por eso la mediana es 3. Digamos que en ambas muestras la calificación promedio, bueno, es la misma, y que la mediana en realidad es bastante aproximada. Si quisiéramos decidir cuál de los 2 grupos es mejor representado por esta calificación, 3,65, deberíamos recurrir a las medidas de dispersión. Pero antes vamos a mostrar los datos organizados en tablas de frecuencias para ver cómo se construyen, y vamos a representarlos en histogramas de frecuencia. Y vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión respecto de esto. Bueno, acá tenemos nuevamente los datos y vamos a armar la tabla de frecuencia para la comisión A. Lo que vamos a hacer, como dijimos en la primera columna, colocar la variable y, bueno, los tipos de datos, ¿no? Tenemos las calificaciones de 1 a 10. Y vamos contando, ¿no? ¿Cuántos alumnos obtuvieron la calificación 1? Y dentro de la muestra vemos que hay 2. Entonces, esa es la frecuencia de ese dato. ¿Cuántos alumnos obtuvieron la calificación 2? Bueno, contamos y son 3. Entonces colocamos 3 en la frecuencia. Y así seguimos con cada uno de estos datos. Fíjense que el 8, el 9 y el 10 no aparece en esta primera muestra, entonces la frecuencia sería 0. Es muy por ahí útil que en la última fila se agregue el total. Y de alguna manera vamos a chequear si este conteo que hicimos está bien. Acá cuando sumamos da 20 y efectivamente 20 es el tamaño de la muestra. Lo mismo hacemos con la comisión B. Tenemos las
las calificaciones del 1 al 10 y queremos ver con qué frecuencia aparece cada uno de estos datos dentro de la muestra. Vemos que hubo 5 estudiantes que obtuvieron la calificación 1, hubo 3 que obtuvieron la calificación 2, entonces vamos llenando la tabla. Nuevamente el 6 no apareció, o sea, nadie sacó 6, 9 tampoco. Y el total es 20. Bueno, la idea ahora sería pasar a los histogramas. Entonces, ¿cómo vamos a confeccionar esos histogramas? Bueno, acá ya están graficados, están hechos más o menos, digamos, a mano, como lo haríamos en los cuadernos. Entonces, en el eje horizontal pondríamos la variable, que en nuestro caso son las calificaciones. Entonces ponemos 1, 2, 3, hasta el 10. Ahora, lo que vamos a tener en cuenta para poder crear estas barras es que los rectángulos van a tener base igual a una unidad. Eso quiere decir, y a su vez, lo que tengo que tener en cuenta es que cada dato es el punto medio de la base de cada barra. Entonces lo que tengo que pensar es que la barra va a comenzar en 0,5 y va a terminar en 1,5, para que cumpla con estas dos condiciones. Porque justamente así se hacen los histogramas de frecuencia para la variable discreta. Entonces vamos a tener la primera barra de 0,5 a 1,5, la segunda de 1,5 a 2,5 y así. Y en el eje vertical tenemos las frecuencias. Es decir, que la calificación 1, como bien contamos hace un ratito en la tabla, fue obtenida por 2 alumnos. Entonces la altura de esta barra va a ser 2. Y así vamos completando cada uno de los rectángulos. Fíjense que acá para 8, 9 y 10 no hay rectángulo porque habíamos dicho que la frecuencia era 0. Bueno, las barras obviamente se pueden pintar de algún color y es muy común colocar un título en el gráfico para que se vea de qué se está hablando, ¿no? Y se puede hacer alguna referencia también. Bueno, acá yo coloqué más o menos la altura que quedaría la media, que ya la calculamos, era 3,65. Bueno, lo mismo para el histograma de la comisión B. El eje horizontal, que es el eje de las calificaciones, y el eje vertical, que es de la frecuencia. Y bueno, cada una de las barras, siguiendo el mismo criterio del cual creamos el histograma para la comisión A, va a tener, digamos, una altura que llega igual a la frecuencia. Bueno, y esta sería más o menos la distribución de esas barras. A simple vista, los datos de la comisión B podemos decir que se encuentran más dispersos respecto de la media que habíamos calculado. Mientras que en el histograma de la comisión A, los datos están más concentrados alrededor de la media. Antes de dar una conclusión, vamos a chequear esto con las medidas de dispersión. Bueno, acá están las medidas de dispersión de estas dos muestras calculadas. En la comisión A tenemos un rango muestral que vale 6, la varianza que vale casi 3, el desvío que es 1,725 y la distancia intercuartil que es 2,5, entendiendo que estos dos son los cuartiles, cuartil 3 y cuartil 1. Para la comisión B tenemos este rango muestral, que es 9, la varianza 6,45, el desvío es 2,54 y bueno, la distancia intercuartil sería 3,75. Entonces lo que podemos hacer es confirmar de alguna manera que la dispersión es mayor en la comisión B, ya que la varianza muestral es mayor, es decir que en A las calificaciones están más concentradas alrededor de la calificación promedio. El rango en cada uno de estos dos nos dice que la distancia entre los valores extremos es mayor en la comisión B, que dio 9. Y la distancia intercuartil afirma que el 50% de los datos centrales se encuentran entre dos números que distan 2,5 en esta comisión y que distan 3,75 en esta otra comisión. Entonces, de alguna manera, podemos decir que la nota promedio, que es 3,65, representa más al grupo A que al grupo B.
Entonces, hasta ahora hemos estudiado cómo se organizan los datos que extraemos de una muestra y cómo se representan en los histogramas, en el caso de que la variable sea discreta. Observamos también que lo importante que es visualizar la distribución de dichos datos para acompañar las conclusiones que se pueden sacar a través de estas medidas que son de dispersión. Así que bueno, en este video hemos terminado de estudiar este ejemplo de la variable discreta. En el próximo video vamos a trabajar con un ejemplo de variable continua.